Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Hay pérdidas que hacen temblar hasta el corazón más fuerte. Hoy la palabra nos presenta a dos padres, dos historias, uno que llora la muerte de su hijo, y otro que, contra toda esperanza, se aferra a la fe. Quédate hasta el final, porque hoy Dios quiere decirte no temas. Basta que creas. Primera lectura del segundo libro de Samuel 2 Samuel 18, 9-10, 14, 24-25, 32, 19, 3. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabó de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si ven solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar tú, quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope: aunque acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente. ¿Cómo entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla? El dolor de David. David es rey, guerrero, vencedor, pero hoy no hay victoria que lo consuele. Su hijo Absalón muere trágicamente, colgado de un árbol atravesado por flechas. La rebelión termina, pero el corazón del padre se rompe. David grita: hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. No llora como rey, llora como padre, tanto que la victoria del ejército se convierte en día de duelo, porque cuando un padre sufre, todo pierde sentido. Mensaje del Señor: Dios no es indiferente a nuestro dolor. La Biblia no esconde el llanto, lo pone en primer plano, pero la historia no termina en el llanto. Dios nunca nos deja encerrados en la tumba del sufrimiento. Hoy el Evangelio nos muestra a otro padre, con el corazón desgarrado, pero con una fe que se atreve a esperar. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos 5, 21-43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies, y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente, y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban
y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá, ¿qué significa? Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Jairo y la mujer. Jairo, jefe de la sinagoga, se arrodilla ante Jesús. Su hija está agonizando. Un hombre importante y humillado por un padre desesperado. Confiando en Jesús en el camino ocurre algo inesperado. Una mujer enferma, desde hace 12 años, toca el manto de Jesús. No lo empuja como la multitud, lo toca con fe. Jesús se detiene, porque la fe siempre detiene a Dios, hija. Tu fe te ha curado. Vaya en paz. Mientras tanto, llega la noticia más dura: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús responde con una frase que atraviesa los siglos: no temas. Basta que tengas fe. El milagro. Jesús es Señor de la vida. Jesús entra en la casa, en medio del llanto y la burla. Toma a la niña de la mano y dice: Talitá cum. Niña, levántate. Y la muerte retrocede. La niña se levanta, la vida vence. Como recuerda el Papa, la multitud aprieta. La fe toca. Jesús no solo sana enfermedades, Jesús despierta de la muerte. Mensaje para hoy: tal vez hoy tú eres David, llorando algo que no entiendes. Tal vez eres Jairo, luchando por no perder la esperanza. Jesús hoy te dice: no temas, críe y yo estoy aquí. Y también nos pregunta: ¿estamos alimentando nuestra fe? ¿Nos nutrimos del Evangelio para poder sostener a otros? Porque la muerte más peligrosa no es la del cuerpo, sino la del alma que pierde la esperanza. Señor Jesús, entra en nuestras casas llenas de miedo, toma nuestra mano y pronuncia tu palabra de vida. Despierta nuestra fe, sana nuestras heridas y enséñanos a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Amén.